Queridos amigos del Colegio Monseñor Miguel Ángel Alemán, en esta fiesta de cierre del año, de una nueva promoción que surge, una gran alegría estar con ustedes a través de este medio. Siempre me hubiera gustado estar personalmente. Es un día muy especial para ustedes, bueno, y para mí también. Yo hoy cumplo 32 años de sacerdote. Hoy es el día de mi ordenación sacerdotal, 6 de diciembre de 1985, y ustedes el 6 de diciembre están cerrando un año más del Colegio Miguel Ángel Alemán. La verdad que muy contentos y muy unidos en estos acontecimientos que nos llenan la vida, porque bueno, terminar una etapa, cerrar una etapa y abrir otra es un momento muy pero muy lindo. Hace muy poco yo estuve con ustedes, en el mes de septiembre, especialmente con sexto año, del cual tengo una grandísima foto en mi escritorio que dice en medio de ellos, ¿se acuerdan? Esa selfie que hicimos compartiendo ese final del mediodía que compartimos juntos. La verdad que quiero desearles, en primer lugar, que estén muy unidos en Jesús. Se los dije a todos los que me han escuchado en mi visita, que les quiero proponer siempre un Jesús cercano, siempre un Jesús amigo, siempre un Dios que en Jesús se hace cercano a nosotros. Este Dios de la Navidad, este Dios del presente. Se los quiero dejar en este acto de corazón honrados una vez más para ustedes. Un Jesús cercano, un Jesús amigo. Deseo de todo corazón que el paso por este colegio de la Iglesia, este colegio de la diócesis de Río Gallegos, haya sido para ustedes, aunque sea una propuesta de algo nuevo y distinto que se llama Jesús resucitado, a través de todos los medios y los caminos que están. Se haga para ustedes, especialmente los que nos dejan, una etapa nueva de la vida, la etapa de la universidad, la etapa en la cual van a tomar decisiones importantes. En los próximos años seguro ustedes ya quizás formarán una familia, elegirán una profesión, elegirán dónde vivir. Lo que nos ha pasado a todos a partir de dejar la secundaria y optar por la vida que queremos. Son momentos muy fuertes de nuestra vida. De lo que decidamos en los próximos años prácticamente marcamos o marcamos todo lo que después seguirá. Es apasionante lo que nos toca vivir. Les digo esto porque recuerdo lo que yo también viví terminando la secundaria y optando por este estilo de vida que hoy vivo y que hoy tengo, del cual soy muy feliz, pero que lo decidí allí. Ustedes también van a decidir este camino. Ustedes también van a ir encontrando los modos para poder encaminar esto. Se los deseo de todo corazón. Dejen y escuchen lo que vibra adentro de ustedes. No solamente elijan mirando hacia afuera, sino también escuchándose adentro. Ahí habla Dios. La voz de Dios se escucha aquí, en el corazón. Lo que el Señor quiere para nuestras vidas. Esa voz que va a iluminar el camino. Escúchense. Escuchen a los demás, pero escúchense ustedes. Con serenidad, con tranquilidad, para caminar por donde ir. Gracias papá y mamá, gracias familia, gracias abuelas, abuelos, tíos, primos, todos los que están allí acompañando a estos jóvenes. Gracias a ustedes, queridos docentes, queridos directivos, querido personal del colegio, todos los que han trabajado y trabajan para que el Colegio Monseñor Miguel Ángel Alemán camine hacia adelante con fuerza y con paz. Para todos ustedes, un saludo cordial, la bendición de Dios que los acompañe, el agradecimiento por un año más y el deseo que sigan llevando adelante este servicio tan lindo de la educación, pero este servicio de la evangelización unida a la educación. Que Dios los bendiga y los proteja, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muchas felicidades.